Hola, estos son las caras de Clio y hoy vamos a hablar de 4 grandes mentiras que se han vertido sobre la historia de España. Y es que yo me muevo en un ambiente de recreo, de estudiantes, de fiesta, de mucho contacto, en definitiva, con extranjeros, con gente que viene de fuera y que tiene una imagen muy negativa, no solo de la actualidad de España, donde piensan que somos simplemente vagos, que nos dedicamos a la fiestecita, al turisteo y a sacarles los cuartos, que yo les puedo comprar, no que seamos vagos, pero que ahora actualmente seamos la Florida de Europa y que nos dedicamos un poco al turismo, al recreo, a la fiestecita, a darles las mejores tierras para que ellos se lo pasen bien. Pero lo que no le puedo comprar es ciertas mentiras, ciertas afirmaciones que vierten, que dicen sobre la historia de España. Y vamos con la primera, y es que Colón descubrió América por casualidad y un error. Y que ni siquiera, cuando llegó, ni siquiera sabía lo que era porque estaba medio para allá y lo descubrió por casualidad y todo es una casualidad. Y vamos a darle una vuelta a esta palabra casualidad, ¿vale? Vamos con Fleming. Cuando Fleming descubre la penicilina, la descubre efectivamente por casualidad, por error podríamos decirle, pero vamos a dar una vuelta a este término casualidad. ¿Quién es Fleming? Fleming es un médico que está investigando precisamente sobre eso, sobre desinfección, sobre infecciones, sobre antibióticos. Y precisamente lo descubre por casualidad. ¿Pero por qué? Porque está investigando, porque estamos en un laboratorio, porque habían placas Petri. Es decir, no es Manolo 27 que la descubre ahí en... que de repente dice, ah, esto es la penicilina. No, es un doctor, es una persona formada. Es una persona que descubre la penicilina porque está formado, porque está en un ambiente. Lo mismo que Colón. O sea, Colón descubre América porque en el Estrecho, en la Academia de Sagres, teníamos el Silicon Valley, la NASA de la época, donde se estaban dando todos los descubrimientos, donde estaban las técnicas de navegación, donde estaba la brújula. ¿Por qué Colón descubre América? Porque también está la carabela. Porque son conocedores de los vientos alisios. Sí, la gente desconoce esto, pero son conocedores de que hay unos vientos alisios que los pueden llegar. Sí, posiblemente fuera un error de cálculo y calculó que el diámetro de la Tierra era más pequeño de lo que pensaba. Pero realmente no nos hemos parado a pensar que casualidad, tan casualidad fue. Realmente no. Realmente nos estamos moviendo en un ambiente. Él era genovés, un ambiente de negocios, de emprender, como se dice actualmente, ¿no? Donde se conocen las técnicas marítimas. Y era cuestión de tiempo, en mi opinión, de que se descubriera, aunque fuera por error. Error, casualidad, sí, pero el hecho de que existiera ese Silicon Valley, esa NASA, y no nos mintamos, donde estaba el conocimiento y donde más conocimientos habían de técnicas de navegación, estaba en el estrecho, en la zona de Sevilla, en la zona de Cádiz, en la zona de la escuela de Sagres, eran los lugares de conocimiento. Y por eso, una persona que precisamente estaba en este ambiente descubre América. Casualidad. Llamémoslo casualidad, pero yo me apetece llamarle de otra forma. Llamémoslo que se aumentaron muchísimo las condiciones de posibilidad para que eso se diera lugar. No fue una casualidad que Colón y que precisamente la monarquía hispánica fuera la descubridora de América. ¿Por qué? Porque existían unos condicionantes, unas condiciones de posibilidad. Dejémonos de... Estaba tonto. Fleming tampoco sabía lo que había descubierto. Fleming lo abandona 10 años después. O sea, lo abandona. Son otros los que se dan cuenta de lo que ha descubierto Fleming, pero como pasó con Colón. Colón llega ahí y evidentemente que después en retrospectiva es muy fácil decir, no, Colón no era ningún tonto, era una persona que tenía muchísimos conocimientos y que estaba utilizando unas técnicas y el barco, las carabelas, que le permitieron, no era un imbécil que descubrió eso por casualidad y porque, mira, porque se le apareció el día, se le apareció, no, no, igual que Fleming no descubrió la penicilina por aparición divina. No, no, tenemos un contexto, es muy importante el contexto en la vida, ¿no? Y Fleming tampoco, después fue un equipo de expertos quien dijo, mira, lo que has descubierto, mira las aplicaciones que podemos darle. Igual que Américo Vespucci, que o todos estos que después se dieron cuenta, oye, Colón, has llegado aquí, podemos sacar esto, pero esto es normal la historia. Entonces, íbamos por la segunda, ¿no? La segunda es que España, o la monarquía hispánica, como ahora, era un lugar de religiosos, de gente que se dedicaba a rezar y a sacar los recursos de América, ¿no?
a vivir del oro de América, de la plata de América, y que ellos se dedicaban a construir iglesias y a rezar. Vamos a ver, esto es mentira. Y vamos aquí a Valencia, de nuevo, vamos a Valencia. ¿Alguien alguna vez ha investigado sobre la industria de la seda? Pues si investigas, como yo he investigado, te darás cuenta que en el siglo XV, en el siglo XVI, a principios 1500, vamos a ponernos en la época de Colón, Valencia tenía, solo en la ciudad, 13.000 telares. Casi 10.000 de 30.000 personas que vivían en la ciudad se dedicaban a esto. Era una auténtica ciudad industrial. No se dedicaban a vivir a rezar y a vivir de lo que venía de América. No. Estaban trabajando en una industria. Y en toda la región habían 100.000 telares. Era una región industrial donde los campos, donde lo que ahora vemos naranjos, era una producción industrial, que era la morera de donde se cogían las hojas para alimentar a los gusanos que produjeran la seda. Y sí, era una región industrial, sí, donde una gran parte de la población se dedicaba a la industria, al textil, a hacer vestidos, ropajes de seda, de la mejor seda. No se dedicaban a rezar. No, se dedicaban... La lonja, señores, ¿la lonja qué es? La lonja es una iglesia. Uno de los primeros, mientras realmente los franceses y los ingleses se dedicaban a construir iglesias, aquí se construían lugares, bolsas. Es que eso era una bolsa de valores. Era donde se negociaban los contratos, señores. No era eso una iglesia. No, aquí uno de los principales edificios no es una iglesia. Es una lonja de mercaderes. Donde de los primeros edificios públicos que se dedican a los negocios, a los mercaderes, a los industriales, que estaban con el negocio, ¿no, señores? No, España en su época se dedicó a la industria, no a rezar. Y vamos con la tercera, y es que todo el dinero de América y de una industria floreciente, por cierto, no hemos hablado de la lana castellana, pero también se podría hablar, se dedicó a las guerras absurdas de la monarquía hispánica. Y vamos a ver, vamos a ser sinceros, ¿vale? Vamos a decirlo tal como es. Para mantener la hegemonía del mundo, necesitas guerras. Necesitas mantener un ejército, y más en esta época, ¿vale? Estados Unidos hoy en día, ¿cuánto dinero se gasta en mantener las flotas, el enorme ejército estadounidense? Es que necesita, porque si quieres ser la primera hegemonía del mundo, necesitas tener un barco que llegue, o cualquier cosa que llegue a donde tenga que llegar. Que tengas, donde están los países petroleros, que en 30 minutos tengas a la flota ahí apuntando a los cañones por si acaso se desvían. Es que eso es normal. También Estados Unidos ha gastado muchísimo dinero en Vietnam. ¿Por qué? Porque temían que si caía, y estamos en el siglo XXI, el siglo XX, y se sigue teniendo esta... Imaginaros en el siglo XV, en el siglo XVI, que era una mentalidad muchísimo más guerrera. Pero es que actualmente, ¿por qué Vietnam se gasta Estados Unidos tanto dinero en Vietnam? Porque tienen la creencia de que si cae Vietnam será un efecto dominó, lo que creían los reyes de la monarquía hispánica, que si caía Flandes o caía determinadas regiones de Europa, iría cayendo todo y se acabaría la hegemonía. Para mantener la hegemonía, señores y señores, es necesario la guerra. Y es verdad que se gastaron cantidades tal vez demasiado exorbitantes en la guerra, pero es algo normal, y más en la época. Es que antes no había seguridad social, es que no había sanidad, es que todos los países, no solo España, Francia, Inglaterra, cualquier país, los presupuestos, lo que primaba, casi el monto absoluto, era la guerra. Es que eso pasaba en todos los sitios. Después, otra mentira. Y es que España, se dice, la monarquía hispánica estaba dominada por la iglesia y el fanatismo. Uno, si tú estás en guerra contra el mundo protestante, evidentemente, y lo que une tus dominios en parte es la religión católica, tú tienes que enfatizar esa ideología, porque sin el catolicismo es el factor que une tus territorios. Es como el comunismo en la URSS. Sin el comunismo, una vez acaba el comunismo, acaba la ideología del comunismo, los territorios se dividen. Pues eso hubiera pasado, se tenía que influir, tenía que ser importante la religión, porque era el factor aglutinante. Pero ni eso, la religión realmente, el papado, la religión tampoco tenía tanta influencia en la monarquía. Y es que, como vamos a ver,
realmente la Inquisición, el famoso Tribunal de la Inquisición, pues veremos, tenía una función que no se dice. Y es que en una época donde los tribunales y la monarquía no tenían acceso a todas las partes del reino, porque cada uno tenía sus reyes, sus leyes, su jurisdicción, los eclesiásticos no podían ser juzgados, etcétera, etcétera. Se inventó este tribunal de la Inquisición también para poder llegar a todos los sitios. Y es que cuando tú querías, o la monarquía, como pasó con el famoso, la famosa orden de Montesa, donde el jefe no quería dejar su cargo a la monarquía, ¿vale? Porque se llegó el momento donde todos los cargos de las grandes órdenes militares estaban controlados por la monarquía, pues hubo uno que no quería dejar su cargo. ¿Qué se hizo? El Tribunal de la Inquisición. Se acusa de sodomía a esa persona y esa persona acaba. Y ahí el Tribunal de la Inquisición podía juzgar a cualquier persona, lo que no podía hacer la jurisdicción normal. Es decir, tú eres la monarquía y tú quieres tener una herramienta que puedas coger y a cualquier persona juzgarla, amenazarla, darle miedo. Pues tienes... Esa persona, por las leyes normales, no puede porque es eclesiástico, entonces no puede entrar a la jurisdicción. Pero creamos la función de la Inquisición, que se creó en 1478, ¿para qué? Para poder juzgar a cualquier persona, porque la monarquía le dice al jefe, vamos a decirlo así, de la Inquisición, el gran inquisidor, ¿no? Mira, acúsame a este. Y era una herramienta brutal, porque la monarquía tenía un problema con una persona y decía, acúsamelo de sodomía. Lo acusaba y esa persona hacía lo que quería. Era la Inquisición en una herramienta, el brazo terrible de la monarquía hispánica. Después, la Iglesia, realmente las cantidades que cobraba la monarquía de la Iglesia eran enormes en realidad, porque tenía el servicio de cruzadas, consiguió que la Iglesia le diera un pago, el papado pagara a la monarquía por sus guerras. El servicio de cruzada de 1482. Después, tenía el control de todas las iglesias que iba descubriendo en América y también durante la expansión territorial. Consiguió el patronato de las iglesias, 1486. Tenía el control sobre esas iglesias, pero es que además cobraba parte de los diezmos, los cobraba la monarquía. La monarquía cobraba parte de los diezmos. Obligó la monarquía a la iglesia a pagarle a ella. Imaginemos, cuando se dice que era la iglesia la que controlaba la monarquía, en realidad era la monarquía la que controlaba la iglesia, porque además los obispos, la monarquía hispánica consiguió que los obispos fueran controlados y designados por la monarquía. Los obispos eran leales a la monarquía, no al papado, no a la religión, eran leales a la monarquía, porque la monarquía era la que realmente los elegía. Y nada más. Yo me apetece desmitificar esta época porque realmente es un valor histórico, es un hecho que no se tenía por qué haber dado. El hecho de que España, la península ibérica, fuera la principal potencia de la época es algo extraño porque realmente era un país de 5 millones de habitantes que había pasado por una expansión territorial con muchísimas guerras, que no tenía unos recursos naturales excesivos, solo tenía la posición geográfica. Entonces, el hecho de que se minusvalore tanto esta época y que se digan tantas barbaridades y mentiras, me parece fuerte y es necesario, si queremos un país fuerte, recuperar la historia y sentirnos orgullosos, recuperar la autoestima. Sí, en una época tuvimos industria, sí, en una época tuvimos territorios, tuvimos riqueza, fuimos una potencia. Sí, no mintáis.